Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre Maestro Fide Óscar de Prado. Nueva ronda del Bilbao Masters, este torneo de maestros, en este caso la ronda número 8. Y tuvimos una jornada, después de la jornada número 7, donde todas las partidas fueron tablas. En esta ronda 8 tuvimos la victoria de Wesley So, su primera victoria en el torneo sobre Anish Giri, un Anish Giri que está, pues, la verdad, un poco desdibujado. Karyakin, Carlsen empataron una partida relativamente corta, donde Karyakin, bueno, en la jugada 14 decidió comerse un peón B7, invitando a su rival, arriesgando la dama, quedando un poco encerrada y permitiendo que su rival, que Carlsen en este caso, pues tuviera como mínimo tablas por repetición atacando la dama, que la dama no tenía escapatoria. Pensó un rato y Carlsen pues decidió no arriesgar, no tratar de cazar esa dama. La posición objetivamente era equilibrada y decidió pues ahorrar un poco de fuerzas. Y Karyakin también, pues con blancas, hombre, una vez que comió en B7, él había visto, ¿no?, que quizás, no sé si fue un poco provocativo en el plan de decir, bueno, meto ahí, Carlsen siempre tiene fama de jugar a luchar, seguro que igual me quiere cazar la dama y se complica la partida, o simplemente pues decidió pues no forzar mucho y pensando que tiene que forzar en el mundial y no aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un poquito, en ese sentido, un poquito decepcionante. Weiji Nakamura, también una partida bastante equilibrada que acabó en empate. Y a falta de 2 rondas para terminar, seguimos teniendo a Magnus Carlsen en cabeza con 13 puntos. Aquí la victoria son 3, el empate 1 y la derrota 0. Nakamura viene segundo con 10 puntos. So se colocó ahora mismo tercero, empatado con Weiji, que sería cuarto, con 9 puntos. Y cerraría Karyakin con 7 puntos y Giri con 6 puntos, ¿no? Pues eso, un Giri que después de haber hecho 6 tablas, pues lleva ahora 2 derrotas y realmente, pues la verdad que no está pasando por una buena fase, ¿no? Había hecho, yo creo que las 5 primeras partidas tablas, ¿no? La sexta fue cuando perdió ese final medio tonto ante Weiji, bueno, medio tonto, que realmente era un final que debía ser tablas, pero que ambos jugaron mal. Y hoy, pues hace una partida que vamos a ver ahora comentada, tenía una buena posición en la apertura, la estropeó. Bueno, nos queda un Weiji contra So, y por arriba hay un Nakamura Karyakin muy interesante y un Carlsen Giri mañana, en la ronda número 9. O sea, un Giri colista contra un Carlsen que, bueno, en la primera vuelta ya se cabreó cuando vio cómo había dejado escapar alguna oportunidad, y yo creo que para él ganar a Carlsen, ganar a Giri una partida lenta por fin, ¿no?, para que no le sigan con este cuento, pues pienso que psicológicamente, aunque él diga por fuera que no le preocupa eso, sino que Giri no gane torneos, eso está claro, pero seguro que por dentro Carlsen tiene ganas de ganar por fin una vez en la partida lenta a Giri. Y en la última ronda habría un So Carlsen y también un Giri Nakamura, ¿no? Así que bueno, estos son un poquito los enfrentamientos de las 2 últimas rondas, lo que nos queda por delante, y vamos allá con la partida del día, ¿no? Bueno, So contra Giri, un So con 7.70, Giri con 7.85, un So que está subiendo. De hecho, después de esta victoria de hoy, creo que adelanta también a Karyakin y se coloca virtualmente, creo que está noveno del mundo. Un Wesley So, que ya digo, es un jugador que está teniendo una trayectoria muy sólida, subiendo, perdiendo pocas partidas en los torneos y entrando poco a poco, ¿no? Ahora mismo entrando en el selecto grupo, ¿no?, de los 10 mejores del mundo, y ya con un elo cercano pues a los 2800, ¿no?, que ya empieza a ser pues un elo bastante considerable, ¿no? Estaría virtualmente, es eso, yo creo que con 71 estaría ahora mismo octavo del mundo después de esta victoria, ¿no? Y ha superado a Nan y a Karyakin, que serían noveno y décimo, ¿no? Bueno, es un Giri también está bajando, ahora mismo 7.72, fijaros como solo tiene también a tiro de piedra, podría salir séptimo después de que acabe este torneo, ¿no? Bueno, vamos con la partida. Es una italiana, alfil C4, una italiana que ha resurgido en los últimos tiempos, un poco en deterioro de tanta berlinesa,
¿no? Y tanta española, y se ha puesto de nuevo muy de moda la italiana, la variante cerrada, lo que llamamos el gioco piano, ¿no? D3 en roque y torre E1. Bueno, esta, a ver, digamos que la más habitual aquí es la jugada C3, por supuesto, es la jugada más habitual, ¿no? C3, y normalmente las negras, pues bueno, suelen jugar aquí. Están jugando últimamente mucho con la variante con A6, por ejemplo D6, ¿no? Y aquí pues alfil B3, las negras A6, estamos viendo muchas partidas en esta variante, ¿no? La alternativa torre 1 aprovechan las negras, en este caso Guiri, para hacer caballo G4, pues una idea bastante interesante, ya presionando al punto F2, por supuesto se puede jugar D6, o H6 también, perdón, H6 también se ha jugado, D6 por ejemplo C3 o H3, ¿no? Alfil B6, alfil B3, caballo E7, caballo BD2, por ejemplo C6, caballo F1 y caballo G6, caballo G3 típico, y esto lo pudimos ver por ejemplo en Anand Giri hace poquito, en Leuven, en el torneo en junio en Bélgica, en un torneo del Grand Chess Tour de partidas rápidas, ¿no? Habitual. Giri decide cambiar un poquito con caballo G4, bueno, se toca el peón de F2 y por supuesto, bueno, torre E2, ¿no? En principio sería la jugada más natural, ¿no? Volver torre F1, bueno, podríamos decir que es un tiempo perdido. Por supuesto que las negras pueden jugar caballo F6, ¿no? Estamos en las mismas, o quizás pueden intentar aprovechar a lo mejor el tiempo y intentar jugar, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Rey H8 con idea de C5, o simplemente pues a lo mejor una jugada como D6, ¿no? O H6, intentar ganar el tiempo. Pero bueno, la alternativa es torre 2, la otra alternativa sería jugar alfil E3 y doblar los peones aquí, ¿no? Aunque bueno, caballo por, peón por D6, no parece que el negro aquí esté mal, y bueno, incluso también se podría comer de alfil, ¿no? Y quedarse con el caballo, pero bueno, parece más natural ganarse la pareja de alfiles. Entonces, torre 2, la jugada natural, y en esta posición Giri hace una jugada muy, bueno, interesante, ¿no? Un rey H8, la idea va a ser jugar F5, esta misma idea, yo ya la había visto en algunas partidas, hay partidas, y ya había visto una partida de Carlsen con negras contra Andrés Rodríguez, pero en la italiana normal, ¿no? Con C3, tal, donde, bueno, en aquel momento incluso a H3 las negras jugaron a caballo H6, y si alfil por, peón por, bueno, luego venía F5, las negras utilizaban también la columna G, era una idea interesante, y en este caso, pues digo, rey H8 es una idea, encaminada a jugar F5 en un futuro, ¿no? Se podría jugar caballo D4 aquí, caballo por, alfil por, H3, caballo F6, tras caballo D2, D6 y caballo F3, alfil B6, una partida entre Birkik y Filipov en Sibeni 2011, una posición equilibrada, por supuesto. Ahora H3 y el golpe F5, aprovechando ciertos motivos tácticos, ¿no? De momento las negras pues sacrifican el caballo, que bueno, realmente el caballo pues no se puede comer. En la partida se jugó caballo C3, vamos a ver alguna otra alternativa. Bueno, lo primero es que peón por, hay un problema grave, ¿no? Por ejemplo, si caballo H2 ya directamente G3, con el tema de la clavada, como vemos, aquí esto es muy peligroso, ¿no? Puede entrar también rápido la dama y el ataque. Las negras van a tener clara ventaja aquí, ¿no? Si caballo G5, hay una idea muy buena que es simplemente dama F6. Esta jugada es muy buena, incluso podría valer G3, ¿no? También. Si por ejemplo casi cualquier jugada, la idea es bueno, C3 por ejemplo, ¿no? Y incluso aquí ahora una jugada como H6 es bastante buena, con clara ventaja negra, ¿no? Entonces aquí peón por, el caballo no tiene mucha retirada, ¿no? Por ejemplo, a caballo E1, pues dama H4, y también el ataque es decisivo, ¿no? Alfil E3, por ejemplo, imaginaros, alfil por E3, F por E3, y simplemente torre F6, ¿no? Ya simplemente te voy a hacer aquí una jaulita y a darte un mate al rey, así que esto es un ataque pues muy directo, ¿no? contra el rey blanco, así que recuerda algunas variantes también de H3, H5, donde se puede comer la pieza por la española, por el ataque cuando está la torre en H, pues esto casi vendría a ser lo mismo. Bueno, entonces aquí el blanco jugó caballo C3, la alternativa aquí sería alfil G5, y aquí alfil G5 las negras, bueno, deberían de jugar caballo F6, y más o menos pues caballo C3, ¿no? Es una partida, recuerda un poco a la variante Yanis de la española. De hecho en la partida tras H3, F5, caballo C3, ahora el negro jugó caballo F6, y esta posición se suele llegar en la Yanis, ¿no? Aquí por ejemplo hay varias jugadas, y en la partida se jugó alfil E3, ¿no? Simplemente aquí
hay algún orden interesante, por ejemplo, caballo C3, algo que pasa con la jugada caballo por F2, ¿no? Aquí caballo por F2, torre por F2, alfil por F2, rey por F2, F por E4, D por E4, por supuesto, bueno, aquí no vale tomar de caballo, ¿no? Por D5, esto es bastante evidente. Y aquí la jugada caballo D4. Bueno, esto es interesante, ¿no? Idea de caballo por dama H4, quizás hay que jugar aquí alfil E2. Y ahora hay, bueno, alguna idea aquí interesante, como por ejemplo D5, ¿no? Y complicando un poquito la partida, ¿no? Las negras tienen las dos piezas, las blancas tienen dos piezas contra torre, pero digamos que hay cierto contrajuego y ciertas amenazas, por ejemplo, a la idea a E por D5, ya es directamente alfil por H3, ¿no? Hay complicaciones tácticas que con buen juego deben ser un poquito mejores para el blanco, pero bueno, era una idea a tener en cuenta. Pero en la partida se juega caballo F6 y el blanco hizo alfil E3. Una jugada extraña, la jugada principal podría ser, bueno, una vez más lo que habíamos dicho antes, perdón, aquí alfil G5, y otra idea podría ser caballo G5 también, las blancas quieren amenazar su jaque en F7, aunque aquí caballo D4 parece suficiente, y bueno, si hacemos caballo F7 simplemente nos comen y esto está igualado, incluso ahora F4 tratando de cerrar, y bueno, el negro no tendría ningún problema, y si por ejemplo torre 1, pues una jugada como dama E8 y las negras tampoco tienen ningún problema. Vale, si caballo D5, otra idea, aquí podría seguir peón por, caballo por, E por D5 y caballo D4 simplemente. Y de nuevo creo que si caballo por alfil por y aquí, bueno, torre por E5 simplemente dama F6 y a torre E2 las negras pueden recuperar en F2 también con una posición equilibrada, jugarán D6, sacarán su alfil y tampoco pasa nada. Bueno, aún así, le digo, mejor jugada, quizás alfil G5 sea la mejor alternativa, alfil E3, alfil por E3 y decide Wesley So tomar de peón, ¿no? Bueno, una jugada peculiar, reforzando el centro, no es que sea algo nuevo. A ver, por supuesto, torre por E3 es natural y, por ejemplo, tanto cambiar como, bueno, una jugada como D6 es natural, con igualdad, o incluso F4, torre 1 y D6. Bueno, aquí las blancas en un futuro van a poder hacer también quizás D4, una jugada como A4, ganando espacio, la posición estaría equilibrada. Sería la jugada que haríamos la mayoría, ¿no? Tomar de torre, aunque bueno, le digo, la torre tampoco objetivamente queda una casilla muy activa, sobre todo si una columna abierta, ¿no? Sobre todo si el negro cierra. Pero bueno, tras F por E3, ahora el negro aprovecha para tomar y peón por. Bueno, las blancas consiguen los peones doblados, pero bueno, estos peones tienen ciertas chances porque realmente sí que controlan ciertas casillas y, bueno, impiden que algunas piezas negras se coloquen bien, como puede ser un caballo en D4, otro caballo en F4, pero bueno, a cambio es una mala estructura, ¿no? Para el final. Pero en principio, bueno, la posición negra aquí es bastante satisfactoria para Guidi. Como siempre, una vez más, muy bien preparado, ¿no? La apertura. Tras A3, dama E8, tratando de pasar la dama D3, y aquí ahora la jugada caballo D8. Bueno, aquí, realmente aquí esta posición al ordenador le gusta mucho el negro. Es más, dice que con dama G6 tienen una clara ventaja. Evidentemente vemos que empezamos a tener, por supuesto, algunas amenazas, ¿no? Como el peón E4, el toque en H3 en algún momento. El peón E4 no se amenaza directamente, pero se puede amenazar en un futuro. Entonces aquí, por ejemplo, una jugada como, por ejemplo, rey H1. Y al ordenador le gustan jugadas como dama H6, que tienen su cierto veneno, ¿no? Su cierto veneno, que puede en algún momento determinado haber aquí algún alfil por H3, un caballo G4, y bueno, es una posición interesante, ¿no? Si por ejemplo a lo mejor las blancas juegan dama D2 para intentar cubrirse y traer la dama, bueno, las negras simplemente pueden sacar su alfil, tratar de luego a lo mejor doblar las torres, o incluso jugar G5, G4, ¿por qué no? Y bueno, ya digo, la posición es bastante interesante, ¿no? Caballo D8, bueno, es una jugada un poquito peor, digo, dama G6 parecía la jugada clave, torre F2, las blancas aprovechan para colocar la torre en la columna abierta, alfil E6, completando un poquito el desarrollo, las blancas doblan torres, A6 y caballo D2, buscando mejores casillas, tras B5 se cambian y caballo D5. Bueno, ha cambiado un poquito la situación, los dos peones controlan los dos caballos y las blancas ahora están razonablemente bien, ¿no? Caballo D7, aquí se cambian un par de torres y C4, tratando de abrir la columna C, las negras juegan C6, el caballo se retira, otra opción era B4 también aquí, caballo C3, dama E7
y b4, tratando de ganar un poquito de espacio en el flanco de dama, pero la posición, de nuevo, bastante equilibrada, ¿no? Caballo d7. Es cierto que las negras pueden tener una pequeña debilidad en un futuro aquí, a lo mejor un peón d6, pero bueno, no es menos cierto que en un momento determinado las piezas negras pueden contraatacar y presionar también a lo mejor los peones débiles, ¿no? Aunque, te digo, la posición es equilibrada. Caballo b3, buscando nuevas casillas, como por ejemplo puede ser a5, tratando de tocar esos peones débiles que pueden ser c6 y d6. Caballo f6, caballo a5, dama c7, torre c1, tratando de jugar ahí con la dama, y aquí dama d7. Bueno, este momento interesante, ¿no? Aquí hay una jugada curiosa, yo creo que muchos haríamos dama b6, sacas la dama de la columna, puedes apoyar un c5 en un futuro, presionas el punto e3, en un momento tienes jugadas como caballo f4, caballo h5 en algún momento, hay varias ideas aquí, incluso hasta puede haber un posible d5, bueno, digamos que la dama ahí está más o menos razonablemente bien colocada, ¿no? Quizás rey h2, torre d8 para defender el peón d, con varias ideas. Hay más jugadas, ¿no? Este caballo c5 también es interesante, ¿no? Si peón por, dama por, y aquí ahora si c por d6, simplemente dama por a3, ¿no? Y aquí las negras tienen una clara ventaja, este peón va a correr más, y aparte que la torre esté atacada, y por ejemplo si torre d1, primero torre d8, y las negras están mejor aquí. Era otra idea, ¿no? Entonces caballo c5 no hay que comer, quizás hay que jugar dama c2, y de nuevo aquí, pues me gustan varias jugadas, ¿no? Pero por ejemplo incluso caballo b7, de nuevo dama b6, traer nuestra torre, abrir un aire, bueno, las negras están bastante bien. Este dama d7 parece un poco extraño, la dama ya estaba ahí, está mejor en b6, ahí puede ir el caballo, bueno, peón por, y ahora la jugada a4. Guiri jugando bien en el flanco de dama, y ahora jugó el negro b por a4. Esto ya es un error, una jugada dudosa, por no decir mala. Parece mejor la jugada natural caballo g5. Esta idea es bastante razonable, ¿no? Primero, puede haber ya motivos tácticos de caballo por h3, peón por, dama por, con temas de continuo, presionas el punto e4, también, y por ejemplo aquí si a b5, de hecho h4, caballo h3, hay clara ventaja negra. Fijaros como peón por, dama por, con idea de caballo g4 y traer la torre, dama g3, y aquí las tienen ventaja negra, y si a por b5, lo que os decía antes, caballo por h3, g por h3 y dama por h3, las negras tienen muy buena compensación aquí, ¿no? De hecho, torre c2, por ejemplo, dama g3, rey aquí, dama e1, rey h2 y h5, y hay ventaja negra. Quizás aquí la mejor jugada sea directamente ya rey f2, ¿no? Una jugada un tanto arriesgada, salir un poquito con el rey a paseo, y bueno, hay varias opciones para las negras, pero posiblemente con d5 tengan muy buen juego, ¿no? Aprovechando que si peón por, simplemente caballo por con ventaja, ¿no? Porque ahora entra la torre. Así que la idea de caballo h3 era muy interesante, pero comió un a4, comen de caballo, se amenaza caballo b6, torre f8, el caballo b6, dama f7, en principio bastante natural, y aquí caballo por c6. Esta jugada también es un poco dudosa, parece mejor caballo c4 tocando el peón d, y sí caballo h5, torre f1 y cambiar, ¿no? Dama por, torre por, rey por, jaque, rey e1, caballo por e4 y ahora caballo por c6. Y el peón b les otorga a las blancas una clara ventaja, ¿no? en este final. Esto podría ser una línea, bueno, un poco resumida, ¿no? Pero que caballo bc4 daba una clara ventaja a las blancas, a caballo por c6 el negro juega caballo g5 y de repente empieza a tener de nuevo contrajuego por la columna f, con algún tema del salto, con temas en caballo por h3 y con la dama, y sobre todo el peón e4, ¿no? Que también con dama g6 se está recuperando. Torre f1, sacamos la dama c7, tocamos los dos caballos, dama b5, y aquí caballo g por e4. Bueno, esta jugada de nuevo es un error, Guiri cerca de los apuros vuelve a fallar. La jugada correcta era simplemente dama b7, donde estamos clavando, y ahora estamos haciendo una jugada como por ejemplo caballo d7, ¿no? O tomando un e4 sin problemas. O este es un tema, ¿no? Está la dama clavada y además la dama blanca no se puede mover porque le cae uno de los dos caballos, ¿no? Quizás, ya digo, aquí por ejemplo una jugada como torre a1, bueno, hay varias jugadas buenas, pero por ejemplo caballo d7 puede ser suficiente, ¿no? Y a torre a6, bueno,
hay varias jugadas buenas, aquí H6, comer en B6, incluso caballo E6, bueno, muchas jugadas, y las negras tienen muy buena compensación. Creo que dama B7 era correcto para la igualdad. Tras caballo por E4, caballo D5, el blanco vuelve a tener ventaja, ¿no? Dama D7, caballo por F6, y llega otro momento, pues quizás interesante, o un poco crítico, donde decide comer de peón Guiri en la jugada 35. A ver, la jugada más natural parecía comer de caballo, aunque tras dama C4, torre C8 y B5, una vez más el peón B es fuerte, en este caso, y da clara ventaja a las blancas. Pero las negras no tendrían la estructura tan comprometida, ¿no? Por ejemplo, D5, va a intentar activarse un poquito, crear algún contrajuego, ¿no? En la partida se van a quedar mal, ¿no? Tras dama D5, caballo C3, dama C4 y el caballo se retira, B5, ¿no? Vamos a ver un fuerte peón pasado, y además vamos a ver después de la jugada E4 cómo se van a fijar los peones, todos los peones negros, ¿no? Entonces aquí tras caballo B6, dama D3, bueno, dama B3 también era buena, torre G8, lo que os decía, E4, ¿no? Fijando estos tres peones, y realmente pues las blancas tienen una clara ventaja, aparte de que pueda ser el peón D débil, el peón F y el peón D, el peón B está pasado, muchos finales la ventaja es decisiva. Aquí hay clara ventaja que una vez pasado el control, pues la verdad que Wesley So pues ejecutó más o menos sin muchos problemas, ¿no? Torre D1, presionando el peón, caballo D7, aquí, bueno, aprovechando rey H2 primero, aprovechando que si dama por D6, dama por H3, aún así la ventaja blanca seguiría siendo claro, con dama D2, pero bueno, no hay por qué dar ese contrajuego, rey H2, caballo C5, y ahora se come el peón, sin prisa, comen el D4, pero torre E6. Seguimos teniendo un peón B muy fuerte, a punto de coronar, apoyado por el caballo si mueve aún encima, también los peones negros van a ser débiles, ¿no? La ventaja blanca es decisiva, tras caballo C5, torre por F6 y E4, torre F5, tocando primero el caballo se fue a B7, y torre E5. Ya digo, aquí no hay mucha ciencia, la partida está ganada, caballo D4, bueno, aquí también por supuesto gana B6, pero bueno, no quiso complicaciones, jugó primero caballo D4, a torre 8, G4, simplemente avanza sus peones del flanco de rey, y acercar el rey, tema muy importante en los finales. Aquí, bueno, decide simplificar, caballo H5, otras jugadas ganan, como torre H5, torre D5, pero esta también está bien, el final es muy cómodo, rey F4, y caballo por B5. Bueno, esto lleva a la pérdida de material, pero realmente no hay una defensa muy buena, ¿no? Caballo por, simplemente torre por, rey E6, rey por E4, y este final se va a ganar con dos peones de más sin problemas. Torre, por ejemplo, torre por B5, perdería por G5, rey G6 y torre E6 jaque, y nos cae el caballo. Y tras caballo B5 la idea fue la misma, ¿no? G5, rey G6 y torre E7, sin más ni menos, amenazando mate. Y bueno, la posición está, bueno, o mate o casi, ¿no? Torre 7, rey H6 y torre por H7, seguido de torre G7 también con ganancia de material. Bueno, la partida se jugó torre H8, vemos que, por ejemplo, torre F8, jaque, rey, rey F7, y ahora ganaría torre F6 o simplemente G6, jaque y G7, esto está ganado. Y tras torre H8, una jugada muy fina, rey G4, para ahora sí amenazar mate, y si H5, chachán, rey F4, y ahora de nuevo el mate en G7 es medio imparable porque su peón le ha quitado la casilla, y además estamos haciendo otro mate muy bonito, que es caballo H4, ¿no? Aquí abandonó, ya digo, la mejor defensa sería H4, y de nuevo tras rey G4 pues volvemos a tener la amenaza de mate, ¿no? Por ejemplo, torre H7, bueno, aquí por supuesto ganan muchas jugadas, como por ejemplo caballo por H4 hay que entregar, y simplemente si queremos jugar podemos hacer torre E6 jaque, rey F7 y G6, rey por y peón por, con una dama a la siguiente jugada ganando la partida. Bueno, una partida interesante, una apertura bastante interesante esa idea de Guiri. Luego vimos ahí un medio juego donde las negras en teoría estaban más o menos bien, pero cerca del control, estas jugadas imprecisas de Guiri que perdió un poquito el hilo, y a partir de ahí la verdad que So pues, jugó muy bien y ganó una interesante y una muy buena partida, ¿no? Una fase técnica pues bastante buena, ¿no? Pero eso, me quedo con la apertura un poco y realmente sí que parecía que las negras podían estar bien. Y bueno, esa decisión de So de tomar, de doblar peones,
que estéticamente no parecía muy buena, pero bueno, que a la larga pues la acabó dando cierto resultado, pero bien es cierto que ya digo, sobre todo tras algunas imprecisiones de Guiri ahí en el medio juego. Bueno, pues esta ha sido la partida del día. Espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a visitar la página web pokeriajedrez.com, a suscribiros al canal de YouTube, a la página de Facebook, registraros también en la página, y espero también vuestros comentarios, sugerencias, ayudarnos a compartir el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.